Para poder proyectar, ¿eh? Pues bien, buenos días, compañera Alejandra, ¿sí me escuchan y me ven? Sí, perfecto. Pues buenos días, les agradezco que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Voy a proyectar para platicar el día de hoy acerca de imparcialidad y neutralidad en las elecciones. Eh, Mientras estamos platicando en este salón, que es el aula 1 de la Escuela Judicial, aquí junto a mi izquierda se desarrolla la semana académica de la Escuela Judicial Electoral. Y hace unos momentos fue el acto inaugural en el cual el profesor Javier García Roca, un destacado constitucionalista de la Universidad Complutense de Madrid, dijo algo que me pareció muy interesante. Permítame leerlo textualmente, y porque viene a cuento, pues, dice, el procedimiento electoral es lo que hace regular a la democracia representativa. El procedimiento electoral es lo que hace regular a la democracia representativa. Esta afirmación que hace hoy, una hora, el profesor García Roca, viene perfectamente a cuento para nuestra sesión, porque justamente de lo que estamos hablando es de la regularidad de un proceso electoral. El procedimiento especial sancionador nace justamente para tutelar esa regularidad del proceso electoral. Esto es, que se ejecute, que se realice de la mejor manera posible. Para esto, entonces, tenemos que considerar que el concepto de regularidad, tal y como se expresa en este caso, no es que, pues me salió regular, ¿no? Como cuando uno hace un arroz que, pues no se me batió tanto, entonces me salió regular. O como decían en mi ya lejana infancia, regules parches, expresión que ahora solamente entiendo yo en este salón. Pero no, a lo que se refiere García Roca es que regularidad quiere decir el señalamente correspondencia, ¿no? O sea, que un acto de autoridad sea regular quiere decir que está conforme o de acuerdo con las normas jurídicas que lo regulan, tanto en cuanto a procedimiento como en cuanto a contenido. Entonces, la regularidad del proceso electoral depende de varios factores. Voy a abrir las ventanas, porque si no, aquí como que el calor se encierra. Depende de varios factores. El primer factor es un correcto diseño de las instituciones jurídicas, ¿no? Que tutelen el valor fundamental de las elecciones, que es el valor de la igualdad. Ese es el valor fundamental de las elecciones. Yo no estoy diciendo, desde luego, que no haya otros. Yo no estoy diciendo que el Estado constitucional no tenga otros valores. Claro que tiene otros valores, pero la esencia de la democracia, perdón, está en la igualdad. Por eso, quien no cree en la igualdad, perdón, pero no es demócrata. Será un platónico, ¿no? Querrá que nos gobiernen los sabios. Pero que no se diga demócrata porque no lo es. Ahora bien, cuando las reglas son conformes con este principio de igualdad, cuando las reglas son conformes y son ejecutadas adecuadamente por las autoridades, cabe también la posibilidad de que, por ejemplo, los partidos políticos, la ciudadanía, las candidaturas, por diversas razones, no atiendan a esta regularidad jurídica, sino que sus actos devengan irregulares, ¿no? Cuando en un proceso electoral se presentan estas irregularidades, en los supuestos que ustedes ya estudiaron, es cuando entra en función el procedimiento especial sancionador, ¿no? La verdad es que, insisto, a mí me hizo mucho sentido lo que decía hace una hora el profesor García Roca respecto a la sesión en la que me toca hoy estar con ustedes. Y yo dije, bueno, es que esa es la forma perfecta de encuadrar el inicio de la clase. Yo pensé encuadrarla desde otro lado, pero al escucharlo dije, no, papá, aquí hay una idea importante que hay que transmitir y que hay que platicar. Para que esto se dé,
tenemos que atender, sin lugar a dudas, a una serie de principios fundamentales, ¿no? En el ordenamiento jurídico mexicano, particularmente en la materia electoral. ¿A qué me refiero? Me refiero específicamente a que nuestro sistema jurídico tiene una serie de principios que se encuentran en la Constitución y que deben ser respetados por las autoridades en el ejercicio de su función. A eso me estoy refiriendo. Ahora bien, estos principios que los vamos a ir viendo a partir de la exposición, tanto en la sesión de hoy como de mañana, son de distinta naturaleza. O digamos, regulan distintos aspectos. O sea, ustedes saben que hay principios de la materia electoral, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Principios del voto, directo, secreto, directo, personal, intransferible. Principios de las elecciones, libres, periódicas y auténticas. Pero hay otros principios e incluso auténticas decisiones fundamentales que se encuentran en la Constitución y que se materializan dentro de los procesos electorales. Ahora bien, detrás de esos principios hay una serie de valores que son aquellos que la autoridad electoral, o mejor diría yo, todas las autoridades del Estado mexicano deben de tutelar. Eso es importantísimo. Cuando una autoridad electoral o cuando cualquier autoridad tiene algún tipo de intervención o de participación en un proceso electoral, tiene que estar consciente que hay una serie de principios a los que debe de atender. Pero más aún, yo supongo que aquí en esta aula virtual tendremos compañeras, compañeros que formen parte de institutos electorales, tribunales electorales, vamos, autoridades electorales. La realidad es que todas y todos nosotros, en nuestra función, siempre tenemos que tener muy claro respecto de qué principio de la materia o de las elecciones o del voto estamos desarrollando nuestra función. Jamás, en materia electoral, jamás estamos meramente haciendo un oficio, realizando una notificación y diseñando un acuerdo o diseñando, redactando un acuerdo, diseñando boletas. Siempre estamos trabajando con principios de la materia, siempre. El simple hecho de que ustedes estén capacitando en un diplomado como este tiene que ver con eso, con principios de la materia. Yo en lo personal, claro, mi opinión es absolutamente intrascendente, dudaría mucho de un funcionario electoral o de una funcionaria electoral que no sea capaz de relacionar cualquier actividad de su trabajo con un principio. O sea, dudaría de que realmente entienda a cabalidad la función electoral. Ahora, algunos de estos principios además se desdoblan hacia las autoridades, digamos, no electorales, y que deben atenderlos y obedecerlos. No solamente porque sean principios, sino porque detrás de ellos nos vamos a encontrar también con auténticos valores constitucionales. Desde luego, hay veces que esto no sucede por ignorancia, por error, en otras por mala fe, pero vamos, sin importarnos en este momento la mala o la buena fe, eso importará en otro momento, sino por importarnos en este momento la mala fe, sí nos importa que tengamos claro cuáles son estos principios que tenemos que atender. Y cuando hablamos de las elecciones, todas las autoridades deben conducirse de manera imparcial y neutral, ¿no? Son dos principios que se tienen que atender. Ahora bien, la realidad es que es muy fácil decirlo, pero es complejo aterrizarlo, porque cada principio necesita ser dotado de consistencia, de contenido, por referencia a casos específicos, no solamente por una mera reflexión académica, sino por casos concretos y específicos. Permítanme poner un ejemplo.
¿no? Piensen ustedes, voy a dejar de compartir un momento porque les quiero platicar una anécdota. Quiero verles a todas y a todos. A ver, ay, aquí qué pasó. Quiero dejar de compartir. Esto te permitirá, sí. Quieres dejar de compartir. Bueno, no me deja de permitir, no importa. Ahí les va la anécdota. No es una anécdota personal, pero que tiene que ver con el caso. O sea, tampoco les voy a platicar qué croquetas le compro a mi gatita. Pero la anécdota es la siguiente. Viene un proceso electoral y pues un presidente municipal invita a un determinado evento. Y en ese evento, al final del evento, concluye el evento y dice, no se les olvide ir a las elecciones. Pero escojan bien, vean todo lo que hemos logrado. Decir que debe comportarse de manera imparcial y neutral, eso es muy fácil, eso cualquiera lo dice. Eso es, vamos, pareciera ser que se entiende por sí mismo. Pero cuando llega la denuncia específica de este caso concreto y se tiene que atender, entonces uno tiene que hacer un análisis de lo que está diciendo el señor presidente municipal. Está violando la imparcialidad, está violando la neutralidad. Pero pues eso aquí pues se puede entender de muchas maneras. Y entonces podemos permitir los mensajes vagos que se entiendan de muchas maneras. Lo que quiero tratar de transmitirles en esta parte inicial es la complejidad propia del tema que vamos a platicar. La dinámica que quiero seguir, si ustedes me lo permiten, es que agotemos esta presentación elaborada muy brillantemente por mi compañera Alejandra Tello y vayamos viendo algunos casos, platicando, comentando, y me permitan ir avanzando, decía yo, para llegar a una etapa de preguntas y comentarios el día de hoy y también el día de mañana. Se va a valer que me digan, oiga, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale totalmente. O una experiencia o un caso que nos quieran compartir, sería desde luego sumamente interesante. Pero sí pedirles que me permitan ir avanzando, porque si no, a lo mejor la compañera Melgarejo me hace una espléndida pregunta, me clavo por ahí y luego ya no me regreso a la exposición y ustedes, desde luego, se merecen una clase sistemática y ordenada. De manera tal que lo que podemos hacer es, pues, tener a la mano una libretita y una pluma y vamos anotando ahí, o si no, en la cajita de comentarios, pueden irlos anotando, así no se nos olvidan y los podemos retomar. De igual manera, bueno, pues la invitación general a conducirnos, desde luego con educación, yo trataré desde luego de hacerlo de esa manera. A veces se me sale hablar de tú. Entonces, de repente, no sé, en un intercambio de opiniones con el compañero Miguel Ángel, a lo mejor se me sale hablarle de tú. Claro está que él podrá decir, como dijo aquel diputado, hábleme de usted, que no somos iguales. Y yo cumplidamente observaré su comentario, pero vamos, no, lo que quiero decir es que creo que el hablar de tú no afecta la posibilidad del respeto. Yo no tengo problemas, me dicen doctor, licenciado, maestro. La gente normalmente me dice vago, ¿no? Con este apellido no necesito apodos. Miren, mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Fuera de eso, yo no tengo mayor complejidad. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a empezar. Y tenemos que empezar, desde luego, a partir del artículo 134 constitucional, porque es este artículo, digamos, el que nos establece con mucha claridad las reglas de independencia y de neutralidad política. Ahora, la realidad es que desde un aspecto, digamos, amplio, no necesariamente sucede así ni en todas las épocas ni en todos los países. Si nosotros observamos discursos, por ejemplo, de políticos mexicanos de antaño, veremos cómo abiertamente hacían proselitismo electoral. El día de ayer, en alguna plataforma me salió un video del presidente Miguel de la Madrid, Hurtado. Entiendo que es un video por las fechas, digo, por el discurso como del 85, ¿no? Entonces él habla, digamos, de los procesos electorales y da un discurso que acaba de pasar una elección federal y da un discurso totalmente partidista, siendo presidente de la República. Un discurso que el día de hoy sería absolutamente, vamos, no se permitiría, no sería posible.
Pero bueno, es que el 134 que tenemos es un artículo, digamos, relativamente reciente, a partir sobre todo de la reforma de 2007. Y decía yo que no en todos los países es exactamente igual. Por ejemplo, eh, es posible que los presidentes en este o en otros países hagan uso de, puedan expresar sus preferencias electorales. Y aquí, a ver, ustedes me dicen si se escucha, por favor, este video. ¿Se escucha? No, no se escucha el video. Bueno, pero sí pueden leer los títulos. ¿Sí les aparecen los títulos? Sí, sí, los títulos sí. Como pudieron ver, es un video en el cual un presidente en funciones felicita a una persona, en este caso a Hillary Clinton, que ha ganado la candidatura de su partido político. Esto es algo permisible, esto es algo adecuado, esto es algo que nos parece correcto, esto es algo que nos parece normalidad democrática, regularidad democrática, y la verdad es que tendremos que revisar algunos datos internacionales. La realidad es que sí existe una especie de ventaja del incumbent, como le llaman los americanos. O sea, que quien está en el ejercicio del poder, la persona o el partido, estadísticamente tiene grandes posibilidades de mantenerse en el poder, si atendemos a los datos entre 1788 y 2008. Eh, Puede parecernos un corto periodo de tiempo, pero recordemos que las elecciones, tal y como las entendemos, digamos elecciones más o menos democráticas, en realidad son un invento reciente. Por eso no nos podemos ir más para atrás. Entonces, pareciera ser que sí hay una ventaja en esa situación. Lo podemos ver con el segundo dato de la presentación. La alternancia se ha dado en 544 casos de 2.583. Y no podemos obviar que las elecciones son un proceso también en el cual se da la manipulación. Yo sé, me van a decir ustedes, oiga doctor, pero es que no siempre gana el que se reelige. Les voy a platicar una anécdota. En mi otra vida, o sea, mi vida como consejero electoral entre 2014 y 2020, me tocó una elección municipal en un municipio muy conocido que se llama Tequisquiapan, en Querétaro, es de la zona vitivinícola, ¿no? Donde el señor presidente municipal se quería reelegir. Hizo muchas cosas, lo sancionamos muchas veces, intentó la reelección, no ganó, no quedó en segundo lugar, se fue hasta el tercer lugar. Oiga, doctor, pues eso prueba que el que busca la reelección tiene un riesgo de perder. Y yo diré, prueba que existe el riesgo de perder. Pero si yo me fuera también, dejemos los datos empíricos, sino mi simple experiencia como funcionario electoral, la verdad es que yo tendría que terminar ratificando esto. La mayoría de las veces, el que está en el ejercicio del encargo y busca reelegirse, va a tener muy buenas posibilidades de reelegirse. Pero, bueno, no, ahí está. Tenemos una serie de estándares internacionales. Miren, voy a poner el video. Si no se escucha, de todos modos está subtitulado, porque la verdad es que este es un video muy clarito. Miren, ahí va. Es de España, como pueden observar.
están observando cómo varias de estas cosas se parecen a lo que tenemos, otras no, pero algunas sí. La realidad es que tanto en México como a nivel mundial solemos tener una serie de reglas o de principios de conducta tanto de los partidos políticos como de las autoridades en proceso electoral. Ahora bien, aquí habría que hacer un matiz. Estamos hablando solamente de aquellos países donde hay una democracia, una auténtica democracia electoral, no de todos los países donde hay elecciones, porque hay países donde hay elecciones, pero estas no son democráticas, ¿no? Digamos, democráticas a la manera liberal, pues ya sé que hay muchos conceptos de democracia, muchas formas de ver. Aquí alguien me puede levantar la mano y decirme, le falta usted marxismo jurídico, está bien. Estamos hablando, digamos, del modelo liberal. ¿Y qué vamos a entender entonces por esos países democráticos? Bueno, lo tendremos que entender a la manera de Przeworski, ¿no? Una definición mínima de democracia electoral sería aquella donde quienes están en el gobierno quieren continuar en el gobierno, hacen muchas cosas para continuar en el gobierno, pero pueden perder, ¿no? Esa sería una democracia electoral. Cuando quien está en el gobierno no tiene riesgo de perder, esa no sería una democracia. Ahora, tener riesgo de perder, en términos chevorskianos, si me permiten decirlo así, no implica necesariamente que vas a perder, ¿no? O sea, no implica necesariamente alternancia. Lo que implica en realidad es la posibilidad de la alternancia. Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, la Comisión de Venecia, que es un órgano del Parlamento Europeo para buenas prácticas democráticas, donde participa México por conducto de este tribunal, tiene un código de buenas prácticas. Código de buenas prácticas pensado no solamente para Europa, sino, digamos, para muchos otros países. Y destaca que la igualdad de oportunidades concatenada con la libre formación de votantes, o sea, la libertad de opinión, implica la neutralidad de las autoridades públicas. Aquí me quiero detener. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la ciudadanía debe decidir de manera libre, individual y autónoma el sentido de su voto. Les voy a lanzar una pregunta, no es para que me la respondan, es para que ustedes se la respondan. ¿Cómo deciden ustedes su voto? ¿No? Cuando Yael o Carmen o Andrea o Mayela están ya en la casilla, van a marcar en la boleta, están ya directamente ahí en la mampara. ¿Cómo deciden por quién van a votar? ¿Cuál es su criterio? Y entonces me puedo imaginar algunas respuestas. Bueno, doctor, yo voto por tal partido porque desde mi abuelito y mi abuelita votamos por ese partido. No, mire, yo me fijo en las propuestas. No, mire, yo voté por tal partido porque ahí hay un compadre de mi mamá y si ganan nos va a ir bien. Bueno, la realidad es que cada ciudadano o cada ciudadana deben de decidir de manera libre e independiente el sentido de su voto. Y que ahí hay una idea fundamental de la democracia, que es la idea de la igualdad. Ahora bien, sí me parece que se puede exigir un mínimo al ciudadano o a la ciudadana que va a votar. Ese mínimo es que no decida su voto o que no deba decidir su voto solamente por un criterio personal o de beneficio individual, mejor diría yo, sino que en la decisión de por quién vamos a votar se cuele el sentido de qué es lo mejor para mi comunidad,
qué es lo mejor para la vida colectiva. O sea, qué es lo mejor para el país, o para mi estado, para mi municipio, o si quieren ustedes, para mi colonia, para mi barrio, para mi pueblo. El voto idealmente no se ha decidido solamente por una cuestión egoísta, esto es, por lo que a mí o a mis gentes cercanas o queridas beneficia, sino por lo que beneficia realmente a la comunidad. Pero en todo caso, lo que no debe decidir el voto, eso sí lo tenemos muy claro, lo que no debe decidir el voto es la presión, la compra, la coacción o la inducción gubernamental. Esos son criterios para decidir el voto que un sistema democrático como el nuestro, con todos los defectos que ustedes le quieran poner, no debe permitir. No nos debemos permitir. El voto no debe ser producto de la coacción, el voto no debe ser producto de la compra, pero también el voto no debe ser producto de la inducción del gobierno. Oiga, doctor, pero bueno, ya nos puso usted este video de don Obama, que se supone es un gran demócrata y es premio Nobel de la Paz, donde prácticamente está echándole porras a la futura candidata de su partido diciendo que es la mejor opción. Y yo diré, sí, claro, pero sinceramente, ¿les parece a ustedes que el modelo americano es el mejor modelo de proceso electoral? ¿Queremos ser como ellos en ese sentido? Yo diría que no, o sea, a mí no me gusta, veo que a Miguel Ángel tampoco. A lo mejor alguien de aquí me dice, sí, doctor, me gusta mucho que sean los más ricos los que manejan el proceso electoral, me gusta mucho que sea un sistema oligárquico, me gusta mucho que se le quite el derecho de voto a muchas personas. Y yo diré, pues eso sonaba a democracia del siglo XVIII. Fíjense ustedes, estaba leyendo un artículo ayer de un think tank americano que es el Brennan Center, donde hablaban de una ley en un estado. Miren, no sé por qué estado es, pero déjenme lo checo rápidamente porque vale la pena. Fíjense lo que establece esta ley. Ahí nomás para que veamos, diría mi abuelito, la calidad de la melcocha de la democracia americana. Fíjense, dice. Ahorita lo voy a ubicar rápido, ¿eh? Permítame un segundo. Aquí está. Es que lo que quiero es ver en qué está. Mississippi, en Mississippi. Bueno, expiden una ley en Mississippi que establece que aquellas personas que han sido condenadas por ciertos delitos tienen prohibido para toda la vida el derecho de voto. O sea, en la práctica, y obviamente no puedes votar, no puedes ser candidato, en la práctica les están quitando el derecho a la ciudadanía de manera vitalicia. Y alguien de aquí me diga, sí, doctor, seguramente esa ley es de 1840, ¿no? No, es este año. Es este año. Es una ley que un tribunal federal americano apenas acaba de suspender. Es una ley nueva. Entonces, así como que ponerlos como ejemplos de democracia, tenía yo mismo. Por lo tanto, y bueno, y otra regla que ahorita vamos a ir aterrizando. Las campañas institucionales son de interés público y no deben utilizarse con fines discriminatorios o electorales, nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión en principio sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión. Eso lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante. Bien. Creo que todos sabemos que el modelo de comunicación política y de las restricciones hacia las autoridades, este mandato de imparcialidad y neutralidad, se desprenden clarísimamente del proceso electoral de 2006, ¿no? Y seguramente varias y varios de ustedes, pues, eran muy jóvenes, no les tocó vivirlo, pero fue un proceso electoral muy, ¿cómo decirlo?, accidentado, ¿no? Cosa que incluso fue reconocida por la Sala Superior de este tribunal en el dictamen de validez de la elección presidencial. Y entonces, una de las cosas que ahí se vio fue que teníamos que modificar las cuestiones en materia de imparcialidad y de neutralidad. Esta foto es muy famosa, ¿no? Es la foto de la toma de protesta del presidente Calderón. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nos topamos con comentarios mediante los cuales el presidente, que era Vicente Fox, yo sé que para algunas y algunos de ustedes Vicente Fox es un señor tuitero,
que tiene un rancho que se renta para bodas, pero también fue presidente de la República. Ya después se dedicó a otras cosas. Pero bueno, cuando era presidente de la República, una serie de declaraciones que hablaban de continuidad. Yo me acuerdo mucho de un comercial, pueden buscarlo en YouTube, donde pues, salía el presidente de la República en el comercial. Me van a decir, ahora también sale promocionando su informe de gobierno. Sí, eso se puede, pero aquí estoy hablando de un modelo donde eso no estaba regulado. Salía el presidente de la República, este señor don Vicente Fox, que por cierto no ha sido el presidente más alto de México. El más alto fue Venustiano Carranza, 1,93 m, el segundo es Fox. Y decía esto, fíjate, salía comercial hablando de sus logros de gobierno y al final decía esto: si seguimos por el mismo camino. ¿Cómo se interpreta? A ver, estamos en proceso electoral. El presidente sale y dice que vamos, ¿no? Y dice, si seguimos por este camino, ¿cuál es el mensaje? Es evidente, ¿no? O sea, no se necesitan dos dedos de frente y yo tengo como dos manos para darnos cuenta que ahí hay una actividad clarísimamente proselitista. Manifestaciones indirectas, generalmente mediante expresiones, metáforas, que de algún modo implicaban el posicionamiento de figuras políticas. Ustedes saben que la política mexicana es una política llena de retruécanos, de metáforas, de alusiones, que dicen sin decir. Yo recuerdo dos muy clásicas en este momento. Cuando se le preguntaba, por ejemplo, a ese presidente tan austero y tan serio que fue don Adolfo Ruiz Cortines, se le preguntaba, ya díganos, don Adolfo, ¿a quién va a dejar? ¿Quién va a ser el candidato? Ya díganos. Don Adolfo, ¿saben cómo respondía? Fíjense, la frase era esta: no, jóvenes, al trabajo fecundo y creador. Es una frase que incluso hasta en las traducciones de películas de Walt Disney se la ponían: al trabajo fecundo y creador. ¿Saben quién fue el candidato? El secretario del Trabajo. O sea, lo estaba diciendo sin decir. Otro ejemplo de este lenguaje político que tenemos tan arraigado en México, ¿no? Recientemente fallecido Porfirio Muñoz Ledo, que en el sexenio, al inicio del sexenio de José López Portillo, era secretario del Trabajo, ¿no? Entonces le llega el chisme al señor secretario del Trabajo, don Muñoz Ledo, le llega el chisme de que pues ya lo van a correr, de que el presidente ya lo va a correr. Entonces va a ver al presidente y le dice en confianza, le dice, Pepe, que le decía Pepe al presidente, le dice, Pepe, por favor, dime si aún tengo tu confianza. Y el presidente le contesta con una gran frase. López Portillo le dice, ¿tiene usted la confianza del presidente mientras no decida quitársela? ¿Qué le está respondiendo? Nada, nada. La política mexicana es muy así. Yo creo que parte de los problemas que tenemos a veces en la judicatura electoral de interpretación de lo que dice un político o una política, parte de la manera en la que hemos construido esto, ¿no? Y yo recuerdo, ¿se acuerdan de este presidente municipal que les hablé que se quiso reelegir y no se pudo reelegir? Bueno, fíjense, su logo de su administración era un pájaro que era una especie de tucán y su lema era el pajarote que cumple. ¿De qué partido creen que era? Es evidente. Y luego en las contestaciones de los procedimientos especiales de los senadores, no, es que no es cierto. Oiga, señor, es que es evidente. Es que es evidente, ¿no? O sea, ¿cómo que le quieren ver? Pues, síganos. En 2006 se firmó en febrero una cosa muy interesante. El ambiente político ya venía muy caldeado. Y entonces se decidió firmar lo que se conoció como el Acuerdo de Neutralidad. Este acuerdo de neutralidad contenía una serie de reglas que se pidió fueran suscritas por las autoridades públicas. Alguien aquí me podría decir, oiga doctor, pero es que las reglas no se pactan, las reglas se cumplen. Y lo que yo diré es que no teníamos reglas de paridad y de neutralidad como las tenemos hoy. Entonces, el entonces IFE ve venir la bronca, o sea, ve que todo está muy caldeado. Y entonces lo que dice es, vamos a sacar unas reglas y vamos a pedirle a todas las autoridades federales, locales, que las firmen para que se ciñan a ellas. Y ese fue el acuerdo de neutralidad. Fue un avance importante en cuanto a que se fijaron reglas, pero la realidad es que su efecto fue, digo, y ahí pueden ver en la lámina el contenido, pero la realidad es que su efecto fue bastante limitado. ¿Por qué? Porque todos se la brincaron a la torera.
Porque además había otro elemento, ¿podías sancionar con base en el acuerdo? No, la realidad es que no puedes sancionar con base en un acuerdo, tienes que sancionar con base en una ley. Fíjense que, sin embargo, esto dejó varias cosas interesantes. Primero, claramente la idea de que se tenía que regular la imparcialidad y la neutralidad y que los simples acuerdos de buena voluntad como este no funcionan. Segundo, se volvió una costumbre, por ejemplo, en lo local, firmar este tipo de acuerdos. Si ustedes revisan la historia de sus elecciones ahí en la entidad en la que ustedes se encuentren, después de 2006 seguramente se van a encontrar con que el instituto o el OCLE firmaban este tipo de acuerdos de neutralidad con distintas fuerzas políticas y muchas veces se subían, por ejemplo, a asociaciones civiles, universidades, como especies de testigos de calidad. Yo les quiero platicar que en esa otra vida que les comenté, mi vida de consejero electoral en el OP de Querétaro, discutimos mucho en una elección de gubernatura si había que firmar o no un acuerdo de neutralidad. Y la verdad es que algunos estábamos, y digo algunos porque yo estaba en esa postura, un poco escépticos, ¿no? En el sentido de que de que estos acuerdos no tienen una validez jurídica. O sea, no puedes fundamentar un PES, o sea, construir la sentencia de un PES, basado en que incumplieron la cláusula quinta del acuerdo de neutralidad. Pero al final de cuentas decidimos que sí, porque algunos compañeros y compañeras del Consejo General nos decían a quienes estábamos un poco dudosos, exacto, los pactos de civilidad, nos decían, bueno, mira, a ver, ok, no tiene un efecto jurídico, pero de alguna manera tiene un efecto moral y un efecto social, ¿no? Porque quien empieza a incumplir el pacto, pues los otros se lo van a señalar, sobre todo estos testigos sociales, ¿no? Las universidades, las asociaciones civiles. Total que lo firmamos. Si esto se me volviera a presentar el día de hoy y tuviera yo que tomar la decisión, yo diría que a veces esto, o sea, que ya en la actualidad, no en 2006, en la actualidad, estos pactos de civilidad a veces son como el tecito de manzanilla, ¿no? No ayuda mucho, pero reconforta. No ayuda mucho, pero tampoco estorba. Y probablemente sí haya alguien que de alguna manera se sienta obligado por los pactos de civilidad. Pero insisto, esta es una opinión absolutamente personal. Pero es muy distinto a lo que pasaba en 2006. En 2006 no estaba todo el entramado legal y 134 que nosotros ahora tenemos. ¿Cuáles fueron los temas sobre imparcialidad y neutralidad que se discutieron en la elección de 2006? Ojo, se discutieron muchos otros temas, pero hablando de imparcialidad y neutralidad, estos. No sé, Miguel Ángel, si ¿estás en computadora, Miguel? ¿No? Alguien que esté en computadora que me ayude a leer estas láminas para que no sea solamente mi voz la que escuche. Adelante, Carlos, dale. Un gusto saludarte, Carlos. Buen día, doctor. Quiero saludarle. Buen día a mis Es que compañeros. Carlos y yo nos conocimos allá en Querétaro, por eso tengo el gusto de saludarle. Dale, Carlos. Pregunta, ¿qué se controvertía? La aparición de la imagen del presidente en la propaganda gubernamental. La no inclusión de las leyendas previstas en los artículos 55, fracción primera del Decreto de Presupuesto 2006 y el 28 de la Ley de Desarrollo Social en 4 spots de radio y televisión que promueven 4 programas de desarrollo social en específico. El 23 de febrero de 2006, el ministro instructor ordenó la suspensión de la difusión de los spots publicitarios. Muchas gracias. Bueno, ahí podemos observar algunos de los elementos fundamentales de la discusión. Primero, ¿puede salir el presidente de la República en propaganda gubernamental fuera de los periodos que tenemos ahora para promoción del informe presidencial? Ese es un primer tema. El segundo, deben incluirse estas menciones de que en los spots de que no tienden a favorecer el partido político alguno y demás. Tres, se ordena la suspensión de los spots publicitarios. Ahora, ustedes saben que las suspensiones en materia electoral y en materia constitucional, no estoy hablando de los amparos, ahí es otra cosa. En acciones de inconstitucionalidad, controversias, juicios electorales, siempre son muy polémicas, entre otras razones porque normalmente en materia electoral no se permite la suspensión. Ahora, esta idea de que no se permite la suspensión en materia electoral tiene sentido cuando
se piensa en procesos electorales, o sea que no puedes detener el proceso electoral o la rapidez con la que tienes que resolverlo. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estamos hablando es de la tutela de derechos, o en este caso, la tutela de principios propios de un proceso electoral democrático? O sea, ahí es donde, bueno, lo que quiero decir es que se nos empieza a complejizar. Ahora bien, cuando la sala superior, porque a lo mejor no ubicamos en esto, ¿quién le entrega la constancia de mayoría al presidente de la República? Pues el presidente o la presidenta de sala superior. No es el presidente o la presidenta del INE, ¿no? Por eso no hay una foto pues, no sé, del presidente López Obrador con Lorenzo Córdoba entregándole su constancia. Porque quien califica la elección presidencial por mandato constitucional es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oiga, pero es que en otros casos es el INE o los soples, de acuerdo, pero en presidencia es directamente el presidente del tribunal. Ahora bien, eso implica varias cosas, entre otras, que las impugnaciones que se presenten contra la elección presidencial se resuelven junto con la dictaminación de la elección presidencial. Este es una facultad exclusiva, insisto, de Sala Superior del Tribunal, mediante la cual se revisa la validez de la elección. De manera tal que el tribunal podría decir, la elección no fue válida, ¿no? Nunca lo ha dicho, pero podría decirlo. En la elección de 2006, el dictamen de validez, esta es una pequeña porción, pero lo pueden ustedes encontrar, bueno, a ratito se los pongo, pero lo pueden ustedes encontrar en internet y bajarlo y estudiarlo, es un documento bastante choncho. Se analizaron estos elementos que decíamos hace un rato de la intromisión, ¿no? Particularmente del Ejecutivo. Sí es algo que se analiza. Y aquí tenemos una porción de lo que dice Sala Superior en ese momento. Carlos, tú mismo, si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Claro. En relación con la intervención del presidente de la República, si bien se tiene por probado el hecho de haber realizado diversas declaraciones durante el proceso electoral, recogidas en diversos medios de comunicación, principalmente en prensa escrita, una de ellas fue de defensa de su propia gestión, lo cual se estimó lícito, y aquellas por las cuales hacía referencias o establecía sesgos entre los contendientes del proceso, entre las cuales se encuentran 4 spots de televisión. No fueron de la suficiente magnitud debido a su carácter indirecto y velado, sin referencia concreta a algún candidato en particular, además de los diversos actos que limitaron dicha conducta, como los acuerdos del Instituto Federal Electoral, denominado coloquialmente Tregua Navideña, y el Acuerdo de Neutralidad, así como Perdón que interrumpa, Carlos. Esa es la referencia justamente al documento que hablábamos hace un rato. Continuemos, por favor. así como la suspensión ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional, por el cual se obligó a establecer una cintilla en los promocionales del Ejecutivo Federal con la aclaración de que eran ajenos a la propaganda electoral, en el entendido de que la difusión de los spots y mensajes que se encuentran acreditados no se realizó dentro de los plazos establecidos en el llamado Acuerdo de Neutralidad. Esto es, dentro de los 40 días previos a la jornada electoral, según las referencias y seguimiento del acuerdo que hizo el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Muchas gracias, Carlos. Entonces, como podemos observar, sí fue un tema, de hecho hay más, o sea, esta es una parte nada más. Sí fue este tema de la imparcialidad y la neutralidad del Ejecutivo en la elección federal, sí fue un tema que se coló propiamente dentro de la calificación de la validez de la elección presidencial. Eso nos habla de lo importante que fue, de lo relevante que fue jurídicamente, pues todos estos actos, porque si no, pues no se nos hubiera colado ahí. Claro está que todo esto lo tenemos que entender a partir del contexto político mexicano, ¿no? O sea, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál ha sido tradicionalmente nuestra cultura política, no? Bueno, venimos de la cultura política del dedazo y del tapado. No los tengo aquí para leérselos, los tengo ahí en el departamento, pero
bueno, no se los leería completos, pero tengo los 2 tomos de las memorias de José López Portillo, que se llaman En mis tiempos, son 2 tomotes así, muy interesantes, realmente muy interesantes. Digo, no tanto como las novelas de Luis Espota, pero realmente muy interesantes. Y López Portillo cuenta cómo se enteró que iba a ser presidente de la República, porque el saber que eras candidato del partido oficial era saber que ibas a ser presidente, ¿no? O sea, solo que te murieras, ibas a ser presidente, ¿no? Entonces cuenta, se los voy a contar más o menos con las palabras de López Portillo, ¿no? Cuenta que lo manda a llamar Luis Echeverría a Acuerdo en Los Pinos, Luis Echeverría acordaba en Los Pinos, y dice, formalmente Luis y yo se tuteaban desde su juventud. Tuvimos muy pocos acuerdos. Recuerdo que una vez lo agobié llevando en montacargas toda la información de la cuenta pública. Sin embargo, llegué preparado. Formalmente analizamos pocas cosas y aquí viene la parte interesante. De repente me llevó a su oficina, me sentó en esos recios equipales de factura colonial y haciendo un gesto que abarcó toda la oficina y en ese gesto todo el poder presidencial me dijo, señor licenciado López Portillo, ¿está usted listo para aceptar la responsabilidad de todo esto? Y yo le dije, con la emoción sentida en el estómago, sí, señor presidente. Ya, ya, ese fue el dedazo. Vas, papá, ¿letras o no letras? No, pues, ¿qué mexicano diría que no? Digo, ¿qué mexicano que esté en ese contexto, no? ¿O qué mexicana diría que no? Así fue así fue el dedazo. Y cada presidente lo va contando de otra manera, ¿no? Luis Echeverría contaba de manera muy similar cuando Díaz Ordaz le dice que va a él, claro, de una manera mucho más seca y menos teatral. Claro, así funcionaba. El que cambia la jugada y hace algo que probablemente tenga ciertos ecos en la actualidad fue Miguel de la Madrid. Porque Miguel de la Madrid lo que hace es abrir el juego y tener los 5 tapados, ¿no? O sea, 5 figuras políticas que podían ser las candidaturas que podían ser los candidatos. A final de cuentas se decidió uno que fue, ya lo sabemos, don Carlos Salinas de Gortari, ¿no? La idea de que el voto era operado desde el propio gobierno y que los funcionarios públicos eran presionados a votar. Y no solamente presionados a votar a favor del partido, sino también que tenían que dar aportaciones económicas respecto del partido político, ¿no? Se habla mucho de algún decreto presidencial de los años 30, en virtud del cual a todo funcionario público federal se le retenía un día de salario para los fondos del partido político. Eso sabemos que el día de hoy es totalmente ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe con la imparcialidad. Lo hemos visto, ¿no? Sentencias dictadas incluso por sala superior o por salas regionales, en casos donde se ha demostrado que se le exige a un funcionario público recursos para el partido político. Desde luego, un funcionario público puede ser eso, o una persona funcionaria pública puede ser eso, funcionaria pública, claro, el caso de Texcoco, funcionaria pública y a la vez militante, y estar al corriente de sus cuotas. Eso está perfecto. Lo que no se vale es que desde el gobierno, sea del ámbito que sea, te presionen y te descuenten. Eso es lo que no se puede. A ver, no son sindicatos, son partidos políticos, ¿no? El condicionamiento del encargo a los servidores públicos, lo que se conoce en el siglo XIX le llamábamos en México empleomanía. O sea, que llegue mi cuate para que corra alguien y me contrate a mí, ¿no? Entonces, ¿a quiénes voy a contratar? A los del partido. Ahora, desde luego, aquí hay que entender algo. Una cosa es la posición política que deriva de la coincidencia ideológica, aunque sí. Acabo de terminar una espléndida novela de André Malraux, y Malraux se llama La Esperanza. Y Malraux pone en boca a uno de sus personajes esta frase, que aquí las y los politólogos me podrán corregir qué tan correcto estaba Malraux. Decía, los intelectuales creen que un partido político es un conjunto de personas unidas por una ideología. No es cierto. En realidad lo que une es un carácter. La verdad es que a mí me dejó pensando, porque puede ser que Malraux, que era intelectual, pero también era político, probablemente tuviera la razón. Y desde luego, las prácticas clientelares, ¿no? O sea,
que incluso la palabra clientelar viene de Roma, o sea, eso funcionaba en Roma, eran los clientes del paterfamilias, ¿no? Claro, eso viene desde la antigüedad. Esta idea de que por medio del apoyo, los programas sociales, yo puedo conseguir el voto de determinadas personas. ¿Cuántas veces sucedía, no? Que llegaba un líder con el candidato, con la candidata, yo te garantizo 5,000 votos porque son las gentes que controlo con estos programas y estos proyectos. Y luego no controlan ni sus movimientos. Se intenta llegar a venderse y presentarse. Y bueno, ahí tenemos toda una playa de grandes pensadores, José Villegas, Arnaldo Córdoba, Pablo González Casanova. De los dos últimos, de Arnaldo Córdoba y de Pablo González Casanova, tenemos en este programa que tenemos en la Escuela Judicial que se llama ¿Por qué leer? En YouTube. Tenemos el más reciente que es sobre Pablo González Casanova, la verdad muy bueno, no por la entrevista que yo hice, sino por la persona entrevistada. Y otro también espléndido sobre la gran figura de ese espléndido intelectual de izquierda que fue don Arnaldo Córdoba. ¿Qué pasó en las elecciones de 2006? Que tu tregua navideña, que tus comerciales de si seguimos por este camino, que tu pacto de civilidad que coincidí, las impugnaciones, la suspensión de la Corte, todo eso llevó en 2006 a un gran cambio en el proceso, en la forma en la que nosotros en México organizamos elecciones. Hemos tenido muchas reformas electorales, ¿no? Pero hay algunas que son, permítame decirlo así, más importantes que otras, seminales, por decirlo de alguna manera. Yo pensaría en primer lugar en la gran reforma electoral de 1978, la reforma de López Portillo y Reyes Heroles. Ahí permítanme recomendarles, no recomendarles, sino sugerirles la lectura de un documento fundamental muy cortito de Jesús Reyes Heroles, que se llama El discurso de Chilpancingo. No el discurso de Chilpancingo, eso es otra cosa, sino Jesús Reyes Heroles, El discurso de Chilpancingo, donde cuando lo manda el presidente López Portillo a contestar el informe del gobernador Figueroa, o a comparecer en el informe del gobernador Figueroa de Guerrero, él, en ese discurso, que es el discurso de Chilpancingo, delinea la reforma política que viene, la razón y el sentido de la misma. Es, permítanme decirlo así, de las piezas oratorias más importantes de la democracia mexicana. Porque ahí entendemos qué se quiso hacer y hasta dónde se quiso llegar. Los alcances, la amplitud, pero también las limitaciones de esa reforma. Es un documento muy importante. La reforma del 96, que plena autonomía al INE, incorpora al Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial, y después me parece la reforma de 2007. ¿Por qué? Porque esta reforma es hija de ese proceso electoral tan complejo de 2006. A mí me tocó vivirlo como consejero distrital del INE y provocó que incluso esta mano, mi mano derecha que ustedes ven aquí, saliera en una película. No sé si conocen una película que se llama ¿Quién es el señor López? De Luis Mandoki, que se filmó en 2006. Bueno, estuvieron filmando en consejos distritales del INE y en uno de los que filmaron, el tercer distrital en Querétaro, yo era consejero y sale mi mano derecha. Entonces ya no puedo decir que yo, pero mi mano ya salió en una película, debe estar en IMDb Database del cine, ¿no? Ahí está. Entonces, esa reforma impacta en muchísimas cosas. Por ejemplo, o esas elecciones, mejor dicho. Por ejemplo, la creación de lo que ustedes están estudiando en procedimiento especial sancionador. Este procedimiento nace justamente por lo que pasó en 2006. No voy a repetir porque eso ya ustedes lo vieron. Pero también cambia, modifica fundamentalmente la manera en la que se da la comunicación gubernamental y la comunicación política. Nuestro modelo de comunicación política es hijo de la reforma de 2007, por lo tanto, hijo del proceso electoral de 2006. Con la reciente reforma electoral, aquella que fue declarada inconstitucional por la Corte, recordarán ustedes que se hizo unos foros de Parlamento abierto y tuvieron en la Cámara de Diputados la gentileza de invitarme a platicar sobre propaganda gubernamental. Y una de las cosas que yo decía era que este modelo que tenemos de comunicación gubernamental es el modelo creado en 2006.
parece relativamente cercano en el tiempo. 2006 no es hace tanto tiempo, sobre todo si pensamos en otras áreas o en otras disciplinas. Pero la realidad es que me parece un modelo ya absolutamente desfasado. Es que pensemos en algo. En la reforma de 2006, ¿cuáles eran las preocupaciones? La radio y la televisión abierta. Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes escucha la radio? ¿Quién de ustedes ve televisión abierta? O sea, sí todavía, pero en realidad la discusión pública ya no está ahí. Está en redes sociales, está en Twitter, está en los podcasts, está en TikTok, está en todas esas cosas que no existían en 2006. Ahora yo creo que para las elecciones que vienen va a estar en Twitch, por ejemplo, que era algo que ni siquiera existía para las elecciones pasadas. Entonces, tenemos un modelo pensado para una comunicación política radicalmente distinta a la que tenemos hoy. O sea, es que piénsenlo así. O sea, en 2006 todavía tu papá o tu mamá compraban los periódicos el domingo y mientras se echaban las carnitas a la barbacoa, hojeaba el periódico. Yo les preguntaría, ¿hace cuánto no ven que alguien lea el periódico impreso? Vamos, ya hasta las abuelitas y los abuelitos tienen sus tabletas y ahí lo checan. Lo que estoy tratando de decir es que hubo un cambio radical, pero probablemente las reglas que nos dimos en ese momento hoy ya no sean las idóneas. Yo no sé si suficientes, pero las idóneas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que hay una idea de modificar fundamentalmente el artículo 134 constitucional. Porque este artículo, cuando se trabaja en el Congreso Constituyente del 17, pues obviamente todos estos temas de las elecciones no eran relevantes. A ver, se acababan de ganar el poder echando balazos. Entonces, así como que la imparcialidad y la neutralidad no era tema, ¿no? Pero sí les preocupaba un poco el tema, digamos, de la corrupción gubernamental. Entonces, por eso el artículo hablaba originalmente de contratos de gobierno. Entonces, ya había una idea, digamos, aquí en ese artículo de imparcialidad. Ya en 1982, en el régimen de Miguel de la Madrid, ustedes recuerdan aquella frase, ¿no? Era la renovación moral, ¿no? Entonces se pretende regular de mejor manera, por ejemplo, las licitaciones públicas. Y se vuelve el artículo más usado por las y los administrativistas que tienen que ver con eso, con licitaciones públicas. Pero en 2007 le vuelven a meter mano al artículo 134, sobre todo para el tema de lo que conocemos ahora como el uso de recursos públicos, el mandato de imparcialidad, las reglas de propaganda gubernamental y el régimen sancionado. Como pueden ver, entonces, se convirtió en un artículo realmente bastante importante. ¿Qué fue lo que se buscó? Bueno, a ver, nos dimos cuenta que las treguas de Navidades y los pactos de civilidad no funcionan. Nos dimos cuenta que los políticos, las políticas, los partidos, las coaliciones hacen muchas cosas tratando de ganar. Y que de repente creen, cosa en la que yo no creo, mi opinión no es importante, creen que el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, hay que meterlo en la Constitución. Ustedes saben que tenemos como que esta idea, ¿no? De que si ponemos algo en la Constitución, como que mágicamente se va a cumplir. Ahora, la verdad es que las y los legisladores de la época de la reforma del 2007 sabían que no bastaba con que estuviera en la Constitución para que se cumpliera. Por eso establecieron las bases para los procedimientos sancionadores. Y llevar a la Constitución, entonces, normas que obligaran a la imparcialidad del funcionariado público, de las instituciones públicas y de que no se pudieran utilizar los medios y los recursos públicos a favor de la comunidad. Y les voy a platicar algo que, bueno, ahora sí que yo soy en este salón el viejo de la tribu, que a ustedes no les tocó ver, pero que era una cosa totalmente común. Tú veías que, por ejemplo, un candidato o una candidata del partido oficialista, que los otros obviamente, llegaban, por ejemplo, a una oficina pública a hacer proselitismo, y ahí llegaban a saludar a todos, y bueno, no se tomaban las fotos, no había esas facilidades, pero ahí a apapachar y a pedir el voto, y hasta llegabas al edificio público ese día, no sé, al registro civil, porque ibas a hacer un trámite, y te encontrabas ahí que estaban todos los del partido y estaban lleno el edificio pegado con propaganda político-electoral. Porque eso se podía. Pero si eso tenía un efecto inmediato allí, imagínense entonces cuando se hacía, por ejemplo, a través del radio o la televisión. Y entonces lo que se hizo fue modificar
la Constitución, en particular el artículo 134, para que quedara de la siguiente manera. Y aquí va a ser muy interesante el análisis que podamos hacer. Bien, ¿alguna compañera que nos pueda ayudar a leer esta lámina? El primer párrafo, por favor. Adelante, quien quiera. Adelante, José, dale. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Perdón. Un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias, O principalmente, ya buenas saludos. tardes, doctor. Gracias. Si me permite, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad. ¿Mande? Perdón, doctor. ¿Sí me escuchan? A ver, Carlos, dale tú. Perdón. Nuevamente, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Perfecto, sí, veo que sí me escuchan. Ok, sí, leo yo. Incluye Buenos la días. actividad y la Quien competencia me ayude a leer, de por los favor. partidos políticos. No Párrafo te escucho. adicional. Ven, ¿por qué no me escucho? Espérenme tantito. Y quien no escucha soy yo. A ver, se supone que sí están. A ver, ¿sabes qué? Perdón, José. A lo mejor es un tema aquí del audio, espérame, déjame, voy a modificar aquí el audio. Voy a... A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan Sí. a mí? Perdón. ¿Sí? Sí, Si lo escuchamos. si puedes empezar Lo de nuevo escucho. la lectura, por favor. Claro, doctor. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Párrafo adicionado en el Diario Oficial el 13/11 del 2007, reforma del 29 de enero del 2016. Perfecto, muchas gracias. Vamos a detenernos ahí. Vuelvo a switchar aquí, espérame. A ver, ahí sí me escuchan de nuevo. Sí, ¿verdad? Es que algo pasó, no se oía aquí, entonces tuve que cambiar aquí al audio de la computadora, pero ya ven, si lo dejo abierto, luego se vicia y demás. Muchas gracias, José, por tu amable lectura. A ver, este párrafo es fundamental. Es fundamental. Bueno, estos dos, serían como para que cuando tomas protesta como funcionario, te lo dieran, ¿no? Y lo tuvieras ahí pegado en tu oficina. Los servidores públicos de la Federación, las entidades, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Hoy diríamos, las personas servidoras públicas. Todas. Desde el señor presidente de la República hasta, no sé, el inspector en vía pública del municipio de Chingahuapan, Puebla. Todas. De todos los poderes, órganos autónomos, empresas descentralizadas, órganos desconcentrados, de todas, por favor, no se vayan a levantar el domingo a las 3 de la mañana, pero ¿qué tal si a lo mejor el intendente, todas las personas servidoras públicas, todas, no importa el ámbito de gobierno, no importa el nivel jerárquico, todas, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad? A ver, no sé, soy un conciliador del municipio de Tangamandapio. Mi comadre es candidata a regidora y me dice, oye, tú ahí en la chamba tienes uno de estos como bocinas electrónicas para que se oiga la voz, un megáfono. Préstamelo porque voy a tal parte para que me oigan. Y entonces yo agarro y le presto el megáfono. Estoy velando la imparcialidad. Y entonces ustedes me van a decir, no, doctor, la imparcialidad se viola cuando salgo yo como funcionario público diciendo que voten por perengano, o cuando utilizo los recursos para beneficiar a tal partido para perjudicar a tal otro. Sí, eso es lo malo.
Eso es violar la imparcialidad. Pero esto micro, chiquito, también lo es. Préstame las sillas para el evento que tengo. Pues ahí tengo 3 sillas en la oficina. Pues llévatelas. Eso también es violar la imparcialidad. Claro, me van a decir, el impacto no es el mismo. Estoy de acuerdo que el impacto no es el mismo. Pero lo que quiero remarcar es que el mandato es general. Pero es que fíjense en el párrafo. Dice, los servidores públicos de la federación. No dice los altos servidores. No dice los titulares. No dice los que tengan una oficinota, choferes y un sondote. No. Los servidores públicos, todas y todos. Punto, se acabó. Todas y todos, de todos los ámbitos y de cualquier nivel jerárquico, todas y todos. Lo mismo del ejecutivo que del judicial, lo mismo de un ayuntamiento que de un órgano autónomo. Es una regla general. Bueno, todas las reglas son generales, pero en ese sentido es una regla absolutamente general. Y dice, los recursos públicos, no dice los dineros públicos, no dice los fondos públicos. Porque si fuera así, entonces sí le puedo prestar a mi comadre el megáfono. Lo que no puedo es, de la caja chica, darle una lana. No, pero fíjense ustedes, dice recursos. Y los recursos es un concepto amplio. O sea, ¿es recurso lo económico? Sí, claro, ese es recurso. Pero no solo lo económico es recurso. Están los recursos materiales, están los recursos humanos. Sí, cómo no, comadre, mire, le voy a comisionar un par de inspectores para que la acompañen. A esto estoy diciendo que las personas somos recursos fungibles. Pues bueno, es que en este concepto es un recurso encargado a ese funcionario. No se les puede utilizar así. Lo he visto, ¿no? O sea, la clásica queja. Esa proceso electoral llega y ojalá ya no hubiera, pero yo soy un hombre muy descreído en ese sentido, entonces yo creo que va a seguir habiendo. La clásica de que hay un mitin de un candidato, una candidatura de un partido político y las fotos, ¿no? De la carrera en las camionetas de la presidencia municipal. Ahí está, eso está afectando la imparcialidad. Está destinando recursos a los vehículos, la gasolina de los vehículos, los precios de los vehículos para un evento político. Ya está. Eso es violentar la imparcialidad. Dice, que sea bajo su responsabilidad sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos. Antes de dar la palabra a me avances un poquito más, pero no me bajes la mano, nada más para terminar esta parte. A ver, la imparcialidad en el uso de recursos quiere decir varias cosas. Lo primero es que no hay una discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Este es uno de los grandes avances del liberalismo y de la ilustración. La distinción entre el patrimonio del monarca y el patrimonio público. Voy a poner un ejemplo. Citemos a un grande, citemos a Shakespeare, ¿no? Si ustedes leen esa inmensa comedia, tragedia que es, bueno, podría ser también comedia, El Rey Lear, todo empieza porque el Rey Lear, que ya siente bien, lo que quiere hacer es repartir su dinero entre sus hijas. A ver qué hija siente que Cordelia no la ama. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de un monarca que un elemento del Estado, como lo es el territorio, lo tiene como si fuera su propiedad personal. O sea, es como los terrenos de la abuela que nos disfrutamos en Navidad. Entonces, nos queremos repartir. Esa es la visión patrimonial del Estado. La imparcialidad implica, en primer lugar, la negación de la visión patrimonial del Estado y de sus recursos. El funcionario público tiene sus recursos personales, pero también tiene recursos públicos. Por ejemplo, esta computadora desde la que estoy proyectando, pues la puedo utilizar en mi trabajo para esto que estoy haciendo. Pero yo no podría decir, es que pues, quiero comprarme, no sé, otro estéreo para acá. Computadora, porque la computadora es bien. Pero en términos de imparcialidad, quiere decir que no puedo disponer de esos bienes, o sea, de los bienes públicos, como si fueran propios, con independencia de qué tan alto esté en la jerarquía gubernamental, o cuántos votos me hayan respaldado, o cuál sea mi origen o mi linaje, ¿no? Hay una separación entre los bienes de la persona funcionaria pública y los bienes públicos. Segundo, que esos bienes están afectos
a una finalidad específica. Hay una razón de la existencia de esos bienes o de esos recursos que tienden a esa función en particular. Por ejemplo, un vehículo que se utiliza, vamos a pensar en un caso electoral. Los compañeros y compañeras del Registro Federal de Electores que andan levantando la cartografía tienen ciertos vehículos para hacer eso, camionetas, que llegan en el cerro, a donde llegan ellos, porque hay que hacer la cartografía. Ese vehículo, ¿para qué es? Para esa función. No es para irse a una fiesta. Oiga, doctor, pero es que el vehículo yo no tengo para usar. Entonces, pues yo lo puedo usar para que quiera. Y entonces, tengo una fiesta para que tengo vacaciones para que tengo un bautizo que quiera, ¿no? Lo tienes bajo tu resguardo, pero para el cumplimiento de una función pública. Los recursos públicos tienen fines públicos. Yo sé que para algunas y algunos de ustedes parecerá una verdad de perogrullo, pero es que no siempre es con esa claridad. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un gobernante local que tenía un avión del gobierno. Se entendía para funciones de gobierno, giras y demás, pero de repente lo usaban los hijos para irse a partidos de básquetbol en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí era el avión. ¿Por qué no? A ver, papá, vamos a ir a algún lado, porque van a visitar la sierra o la costa, o no sé. Me voy con los compas en un partido ahí de los Bulls. Sí, llévatelo. Así no es tu avión, no es tu vehículo personal, ese sí úsalo para lo que quieras. Entonces, todo eso es visión patrimonialista. Todo eso es la utilización de recursos públicos para fines que no son propios del recurso como tal. El tercer elemento es la imparcialidad en sentido estricto. A ver, la contienda electoral es una contienda entre partes. Los partidos son partes ¿de qué? De un todo que sería, digamos, la comunidad política. Cada parte, por definición, es parcial. Lleva agua para su molino, ¿no? El PRI quiere ganar, el PAN quiere ganar, el quiere ganar, Morena quiere ganar, PT quiere ganar. Los partidos políticos locales, la alianza, redes sociales, progresistas, todos quieren ganar. Son parciales, necesariamente son parciales. Esa es su función. Sería absurdo pedirle a un partido que no sea parcial. Sería pedirle a un partido que no sea partido. Es un absurdo, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, los partidos son parciales. ¿Para qué van a usar sus recursos? ¿O cómo los van a usar? Los van a usar de forma parcial. En favor de sus ideas políticas y para ganar. Esa es la naturaleza del partido. Pero el órgano público debe ser un órgano imparcial. ¿Por qué? Porque gobierna, administra, decide para todos y para todas, con independencia de cómo hayan llegado, con independencia de cuál sea el nombre de la persona. Esa es la idea de la imparcialidad, que no deba obrar motivado en el sentido de, o con el sentido de favorecer a una fuerza política o perjudicar a otra, de castigar a la ciudadanía que optó por una opción política o premiar a otra. Esa es la idea de la imparcialidad. Cuando un funcionario o funcionaria rompe la imparcialidad porque utiliza los recursos que se le han encomendado para fines político-partidistas, contra lo que atenta es contra la equidad de la contienda de partidos políticos y candidatos. El tema que nos convoca hoy no es el tema de equidad. Sin embargo, necesariamente tenemos que hacer consideraciones acerca de eso. Porque la imparcialidad lo que rompe, decía yo hace un momento, la imparcialidad lo que rompe es la equidad. A ver, la equidad en la contienda no quiere decir, al menos en el derecho electoral mexicano, en otros habrá que ver, pero en el derecho electoral mexicano, la equidad en la contienda no quiere decir igualdad de armas y de capacidades. Quiere decir que hay un piso mínimo del que parten todos quienes contienden en la selección, ¿no? Un mínimo de recursos económicos, de financiamiento público, un mínimo de spots en radio y televisión, o sea, un piso mínimo del que vamos a competir.
Pero también quiere decir que esa cancha que está desnivelada por las distintas capacidades de los partidos. Hay unos que tienen más simpatizantes, otros que tienen menos, por ejemplo. Pero que ese desnivel jamás sea tocado por la autoridad. Que no sea la autoridad la que busque favorecer o perjudicar a alguno de los contendientes. No se vale, entonces, o digamos, rompe la imparcialidad y por ende afecta la equidad cuando la autoridad se comporta de manera parcial. Permítame ponerlo como un ejemplo gráfico. Quienes hayan tenido la oportunidad de volar y hayan documentado maletas, saben que te las pesan, ¿no? Entonces llegas ahí, estás documentando, entonces pones la maleta y te la pesan. Y no sé si han visto que de repente hay videos o fotos que suben de gente que se siente muy inteligente, ¿no? Y entonces trae una maleta que pesa más, pero lo que hacen es que ponen el pie abajo de la báscula para levantar tantito y que no se vea que pesa tanto, ¿no? Aquí hackeando al sistema. Eso, bueno, eso es lo que no puede hacer la autoridad. ¿Sí me explico? O sea, la autoridad no puede ser la que ponga el pie para levantar la báscula. Eso es lo que no se puede. Cuando lo hace, rompe con la equidad y viola un mandato constitucional que es el de la imparcialidad. Y quiero, antes de pasarme al segundo párrafo y desde luego atender la inquietud de Carlos, en lo que avanza un poquito más, solamente quiero remarcar algo. Este es un mandato para todas y todos los servidores públicos. Vuelvo a lo mismo. El señor inspector de comercio en la vía pública de Tangamandapio o el señor presidente de la República. Esto es para todos. El segundo párrafo. Bueno, no, ese nos va a llevar más tiempo. Mejor una vez. Carlos, adelante. Gracias, doctor. Ay, ¿sabes qué, Carlos? De nueva cuenta no escucho. Déjame. Espera. No sé qué está pasando que no escucho. A ver. No, Carlos, ¿sí te escucho ahora? ¿Listo? No. Entonces, espérame. Voy a switchar video. Espérame. Ahora sí, dale, Carlos, ya te voy a escuchar. Gracias. También creo que nosotros lo escuchamos mejor. Así como pedir su consideración, comentarle a usted y a los compañeros. Aquí en Querétaro, respecto a esto que estamos hablando de la neutralidad de los servidores públicos en el ejercicio imparcial de los recursos públicos, el año pasado, aquí en Querétaro, el partido político Morena interpuso una denuncia en contra del gobernador de aquí de Querétaro, porque publicó en redes sociales un video donde en el contexto de lo que ahora conocemos como el Frente se estaba comenzando a construir esa alianza, y en un video en horas laborales en el Palacio de la Corregidora, con el fondo pues, de los videos institucionales, presumiblemente quizás con los instrumentos de comunicación social del gobierno del estado, pues emitió un mensaje donde hacía varias alusiones partidistas, político-partidistas, con frases como la dirigencia del PRI faltó a su palabra, así no es posible continuar con la alianza, etc. Finalmente, el Tribunal Electoral Local desechó el procedimiento porque supuestamente determinó inexistente la comisión de actos constitutivos de uso indebido de recursos públicos, toda vez que el gobernador estaba en su derecho de libertad de expresión. Pero en su estima, o bueno, ya lo dijo el tribunal y se desechó, ¿no? Pero pues ahí aparecían recursos públicos, era un funcionario que estaba en horarios laborales y a final de cuentas hizo alusiones político-partidistas con la escenografía del gobierno del estado. Entonces no estaremos ahí como ante una violación a este principio constitucionalidad de imparcialidad en los recursos públicos. Es cuanto, doctor. Gracias, Carlos. Sí, me dices que me están escuchando mejor, ¿verdad? Bueno, entonces me quedo con este audio y ya no me muevo. Si les parece, lo que podemos hacer es ya de una vez abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Ahora sí que de una vez, y podemos ir arrancando con el de Carlos.
Déjenme ver si tenemos más por acá. Bueno, esto es de que si nos escuchan o no me escuchan. Bueno, creo que ya me escuchan. Entonces, si quieren irlos preparando una vez, podemos irlos atendiendo. A ver, la verdad, Carlos, me es un poco difícil opinar porque desconozco el caso concreto. No me estoy saliendo por la tangente, sino que al no tener los elementos materiales, cualquier cosa que yo diría sería muy aventurada y seguramente equivocada. Pero creo que sí puedo decir algunas cosas de método. O sea, a lo mejor no puedo opinar sobre la decisión, pero sí puedo hablar del método. Lo primero que tendríamos que hacer es un análisis del mensaje. Bueno, tenemos que ver varias cosas. Lo primero es el análisis del mensaje. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Es una apreciación genérica sobre la situación política del país? ¿Es una apreciación genérica sobre la situación política del Estado o del mundo? Es una apreciación genérica como cualquiera podemos hacer, sin que pretenda llevar agua a ningún molino. Es, en cambio, bueno, es que no sé si me paro, a lo mejor no se oye bien. Si se deja de oír bien, me dicen, ¿no? Es una apreciación acerca de la manera en la que un partido político se está comportando fuera de un proceso electoral y todavía no en vistas a un proceso electoral, o dentro de un proceso electoral, o cerca de un proceso electoral, o fuera de proceso, y digamos, lejos temporalmente de proceso. En México siempre estamos en proceso, ¿no? Pero bueno, lejos temporalmente del proceso, pero es una declaración que busca incidir en el proceso electoral. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que yo puedo hacer, bueno, no yo, un funcionario, una funcionaria pública, pueden hacer una declaración un año antes del proceso electoral, pero con toda la intención de influenciar de alguna manera. O sea, todo esto habría que analizar. Segunda, sí, el tema de los recursos, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, algunos funcionarios que ahora lo que hacen, dije funcionarios porque lo he visto en el caso de hombres, no sé si alguna funcionaria lo ha hecho, por eso lo estoy puntualizando así, que lo que dicen es, suben un videíto, ¿no? Y comentan, grabado desde mi teléfono, ¿no? Pero bueno, si fue realmente tu teléfono, no te lo grabó tu gente. Ahí hay muchos casos muy interesantes, incluso desde la Suprema Corte de Justicia americana, por referencia a Donald Trump, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar efectivamente el mensaje, el contexto en el cual se da el mensaje, o sea, el análisis contextual. Ya ven que acá se ve una jurisprudencia sobre eso, ¿no? Y realmente se utilizaron recursos públicos en su generación o en su... ¿no? Porque usarse recursos públicos para público. Se está perdiendo un poquito el audio, doctor. ¿Perdón? Se está perdiendo un poquito el audio. Pues yo creo que mejor me siento. O sea, decía yo que pudiera ser que se usaron recursos públicos para... Es que... Ok. Que se usaron recursos públicos para preparar el mensaje, pero no para difundir. O no se usaron recursos públicos para preparar o grabar el mensaje, pero sí para difundirlo. Tendría que comprobar, establecer posible de una sanción. Entonces, como verás, Carlos, no te respondo el fondo porque desconozco, pero podemos sí platicar un poquito acerca del procedimiento de análisis. Muy bien, en esta pausa, entonces, y comentarios, ¿quién más quisiera hacer algún comentario? Reflexión. Se vale que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale, ¿eh? Entonces no sé quién quiera. ¿Nadie más? Bueno, entonces me voy a regresar aquí a la presentación. José, dale, José. Gracias, doctor. A veces también, doctor, ¿hasta cuándo checar en los códigos de la materia por nivel estado? En algunos casos tienen regulado un poquito el tema de violaciones al 134 constitucional. A mi mente viene el caso de Querétaro,
en donde en Querétaro, si hay algún compañero por acá, sí es Querétaro, si hay algún compañero de Querétaro, yo recordaré que la Sala Monterrey desaplicó una porción del Código del Estado de Querétaro respecto a que no quería sancionar los procedimientos especiales sancionadores por violaciones al 134 una vez que se había declarado la validez de la elección en su respectiva demarcación territorial. Esto recordaré que llega por un municipio, que hay un procedimiento especial sancionador, no se resuelve en tiempo y forma, se declara la validez de la elección y el Instituto Electoral, convalidado por el Tribunal Electoral de Querétaro, ya no quieren sancionar al partido correspondiente, me parece que era el PAN, si mal no me equivoco, y en consecuencia la sala ordena que es inconstitucional esa parte, esa porción del artículo de Querétaro, de uno de sus artículos, y en consecuencia ordena al Instituto Electoral de Querétaro que se resuelva ese procedimiento conforme a derecho. En muchos estados, yo a título personal, en el caso de Puebla, a mí me llama mucho la atención algo que usted comentaba respecto a la utilización. No solamente es la promoción personalizada del servidor público, sino muchas veces es los recursos que se utilizan para. Y a mí me ha tocado verlo. Hoy en el caso de Puebla, que estoy seguro mucho que en otros estados de la República, algunos servidores públicos acá en Puebla, pues apoyando a uno de los candidatos de las chocolatas para la presidencia, simulando a un posible candidato en la entidad federativa, he visto servidores públicos después de las 6 de la tarde haciendo actos proselitistas, ya ni les digo sábados y domingos. Y lo que usted me decía, la utilización de recurso público, aunque no estamos en proceso electoral, pero sí alusión para apoyar a una de las chocolatas, digo, yo seré respetuoso quien sea, pero está pasando esto en muchos estados y se está llevando a cabo la utilización de recursos públicos a favor de ciertos candidatos. Bueno, lamentablemente, pues yo acá, ¿dónde están las autoridades, no? En este caso, particularmente la autoridad local, la electoral, la local y la federal, ¿no? Porque en ambos casos están utilizando recursos, tanto a favor de una candidata a nivel federal como a unos posibles candidatos a nivel local. Gracias, doctor. Gracias, es un comentario muy interesante el que haces. Si no mal recuerdo, es que este caso lo conozco un poquito más, por esto aquí sí me permitiría opinar de cierta manera. Creo que el problema estaba en que era la ley local, se había reformado la ley electoral en el estado de Querétaro para establecer que, finalizado el proceso electoral, todos los procedimientos especiales sancionadores que estuvieran en trámite se tuvieran por caducos. Y se acabó. Hay una realidad política. En algunos estados, me tocó ver que pasara en Querétaro, no digo que siga pasando, pero sé que en otros estados sucede. Bueno, de repente los partidos políticos se lanzan procedimientos especiales sancionadores, se denuncian y se los inician, pues como si fueran armas arrojadizas, ¿no? Y ahí anda el órgano electoral a tirones y a jalones trabajando el tema. Y concluye el proceso electoral, se califican las elecciones, gana quien tiene que ganar, gana quien gana, pues, y entonces los partidos políticos muchas veces lo que hacían era, iban a desistirse en los procedimientos especiales sancionadores. Pues y otra vez ya somos amigos, ya no tiene caso, ya acabó el proceso, ya ganó, yo gané unas, él ganó otras, ahora sí que, como dicen, cada quien que se vaya con su golpe, ¿no? Pero empezaron a surgir algunos criterios muy interesantes. Primera, ciertamente, bueno, esto es algo que ustedes ya estudiaron, pero bueno, lo voy a relacionar justamente con eso. ¿Se acuerdan del principio dispositivo? ¿No? Entonces, en el procedimiento especial sancionador hay un principio dispositivo, merced al cual el asunto se inicia por una queja o denuncia. La regla parecería ser que el que se queja o denuncia puede desistirse, pero la realidad es que lo que fueron decidiendo los tribunales es que hay ciertos casos donde no se puede admitir el desistimiento. Entonces, aun cuando te quieras desistir, si afecta gravemente principios del proceso electoral o derechos fundamentales, igual y no te van a admitir el desistimiento. Por otro lado, hay una gran diferencia entre que un partido político decida desistirse, yo no sé, y lo digo en serio, no sé porque no sé si se ponen de acuerdo o no, el chiste es que decida desistirse, y otra, que la ley tenga por efecto de proclamar la preclusión o la caducidad del procedimiento sancionador. Son dos cosas distintas. O sea, se podría entender, creo que se puede entender que el partido se desista,
pero otra cosa es que la ley diga, pues ya se murieron y ya caducaron los procedimientos. Porque eso podría entenderse, me parece, como una denegación de justicia. Es más, podría entenderse como un incentivo. Yo no digo que así haya pasado, ¿eh? No vayan a salir esta clase diciendo, el doctor Vado dijo que no. Yo no digo que así haya pasado, pero digo que se podría entender como un incentivo para que la autoridad no resuelva, sino simplemente empolle los asuntos, apostándole a que se resuelva todas las impugnaciones del proceso electoral. Entonces, me parece que en ese sentido se entiende la decisión plenamente la decisión de la Sala Monterrey. Ahora, en cuanto a lo otro, tu reflexión acerca de dónde está la autoridad, la realidad, voy a hablar sobre todo de los soples, pero creo que esto es aplicable también al INE. La realidad es que las autoridades administrativas electorales no podemos ser policías electorales. No nos da la vida ni la capacidad técnica, tecnológica y de personal. No es posible. Yo recuerdo en esas épocas idas de consejero electoral en el Instituto de Querétaro, éramos 42 personas a todo el instituto. Entonces, la verdad es que no da. Se requiere justamente esto, se requiere la denuncia. Ahora, alguien de ustedes me podría decir, doctor, pero a ver, se me hace que eso es medio falso, porque ¿a poco no leen los periódicos? ¿A poco no tienen un resumen noticioso? Y yo diré, ¿vas a fincar una queja solamente en una nota periodística? Me parece que sería complicado. Otro es el caso, antes de regresarte la palabra, José, cuando se presentan denuncias. Bueno, cuando se presenta una denuncia hay que proceder y desahogar y realizar los actos que sean pertinentes y ya la autoridad que tenga que resolver, resolverá. Pero la realidad es que muchas veces el órgano electoral no tiene la capacidad ni siquiera de personal o de cobertura para poder atender, para poder estar vigilando absolutamente todo lo que sucede y poder iniciar procedimientos de oficio, porque esa es otra. No todas las leyes permiten a las autoridades electorales iniciar procedimientos de oficio. Adelante, José, te escuchamos de nueva cuenta. Perdón, doctor, sí, comparto con usted, la verdad es que no le da a los soples, no tienen esta capacidad técnica, y lo comparto porque en todos los soples, yo igual en alguna etapa de mi vida estuve en el OPLE de Puebla, y sí, definitivamente no nos alcanzaría. Sin embargo, muchas veces también hay entidades que, como algo bien curioso, y no en particular porque me parece que hay consejeros electorales acá en este curso, y no me van a dejar mentir, en el sentido también que cuando muchas veces se quiere hacer una especie, perdón la palabra, de golpe político, se inician de oficio. Actualmente el Instituto Nacional Electoral en todo el país está realizando inspecciones oculares a toda la pinta de bardas de las chocolatas, de oficio. Y lo digo porque pues conocemos a vocales, que sabes que se está haciendo una inspección ocular y me plantean la problemática que yo le comento ahorita, que no les alcanza. Oye, ellos están más preocupados ahorita por iniciar el proceso electoral en donde hay elecciones concurrentes y la verdad es un monstruo de trabajo y yo soy muy respetuoso de los OPLES porque pues tengo la fortuna de haber egresado de un OPLE, pero también hay OPLES que, híjole, se tardan los meses para resolver procedimientos especiales y lamentablemente, pues a veces por falta de voluntad política, por falta de voluntad de los consejeros electorales, por esta sumisión de los consejos electorales al órgano, al partido en el poder, en el gobierno correspondiente, en fin, no nos cansaríamos de hablar de ese tema. Sin embargo, doctor, yo recordaré en la elección de Puebla tan controvertida de cuando se pretende la nulidad de la elección, cuando gana Marta Erika Alonso la elección de gobernador, pues una elección también tan compleja, y yo siempre me ha gustado compartirlo porque muchos compañeros como acá, de los OPLES, consejeros, abogados, posiblemente por algún magistrado por ahí esté, en fin, muchos servidores públicos y muchos abogados, de todos los órganos electorales encargados, fiscalías posiblemente, yo recordaré algo que a mí me dio mucho coraje en la elección de, cuando gana Marta Erika Alonso en la elección de Puebla, que nosotros nos oponíamos, y digo nosotros porque hay un consejero que usted conoce muy bien, al doctor José Luis Martínez López, que conoce usted muy bien a José Luis en su momento en Puebla, nos oponíamos a que el gobierno del estado de Puebla, para decirle a los compañeros, la entrega de camionetas rentadas, prestadas,
al OPLE de Puebla para el traslado de los paquetes electorales. Pues bueno, ya quienes han leído un poquito o saben un poquito de la elección de Puebla, violación a la cadena de custodia, las bodegas con un desastre total, el traslado de paquetes electorales con violaciones, paquetes electorales violentados, etcétera, etcétera. Es donde yo creo que a veces los institutos electorales o nosotros los abogados o los servidores públicos de los OPLES deben ser bien cuidadosos hasta donde la injerencia de un gobierno puede generarle problemas a un proceso electoral. Y yo sé que alguien me lo va a decir de acá, pues es que el presupuesto no alcanza, no, yo estoy consciente de eso, pero es bien curioso cómo en otros años sí alcanzaba el presupuesto, alcanzó, y en años posteriores, donde en esos momentos gobernaba Rafael Moreno Valle en la elección del estado, gobernaba en Puebla, pues su esposa llegaba a la elección, la ganaba, y bueno, está por demás, algo muy, muy, muy triste la elección de Puebla en esas fechas, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Lo único que sumaré a tu amable comentario es que ese caso es muy interesante para un tema muy técnico que a mí me encanta, que no tiene nada que ver con nuestra sesión de hoy, que es el tema de cadena de custodia que tú citaste hace un momento y que es un tema importantísimo. Por cuestiones de cadena de custodia, pues se cuestionó la elección de Puebla. Hay un análisis muy interesante de por qué no tuvo efectos esta violación de la cadena, pero sí se anularon otras elecciones. Estoy pensando la del municipio del Centro en Tabasco, que es Villahermosa, la capital, y otro caso que fue la elección de Monterrey. Una elección de Monterrey se anula justamente por un tema de cadena de custodia. Ese es un tema, la verdad es que sumamente importante. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Tenemos tiempo para más preguntas, comentarios, reflexiones y o experiencias. Asael, adelante, dale. Muy buenas tardes, doctor, compañeros. Nada más un comentario. Con respecto al OPLE, ¿cómo se puede un organismo que llevó a cabo unas elecciones municipales, en este caso, en el municipio de Alvarado, Veracruz, el presidente y un vocal y consejeros, una vez que se terminó la elección, ganó la candidata, trabajan en el municipio? O sea, trabajó se puede decir que trabajó en la elección y a lo último terminó trabajando con la candidata ganadora. Desde mi punto de vista, eso quiere decir que se dejaron vender o algo por el estilo. No hubo ética en ese caso por parte de ellos. Perdona, Asael, es que te escucho entrecortado, no sé si los demás te escuchen así o es mi internet, te escuché entrecortado. Lo que entendí es que comentabas del caso de que una funcionaria gubernamental también estaba en campaña, o cómo es que no digo que se te oye un poco entrecortado. Que durante la campaña electoral del año pasado, en el municipio de Alvarado, Veracruz, el presidente del OPRE, vocal de capacitación, consejeros, después se vieron trabajando con la candidata ganadora. A mí, desde mi punto de vista, eso no es algo ético y ahorita quieren lanzarse otra vez para ser consejeros del OPRE. ¿Cómo va a ser posible que perdón, para que me quede claro, ¿te Ujú. refieres a consejeros del Consejo General o de un consejo distrital o municipal? Municipal. Ah, ok, ya, ajá. Ok, ya me quedó claro. O sea, lo que pasó es, a ver si lo entiendo bien, eran consejeros municipales, viene la elección, gana esta candidata, entran a trabajar a la administración municipal. ¿Ese es el tema? Sí, doctor, así lo plantea él. Perfecto. Fueron integrantes del Consejo Municipal, pero no del Consejo General, y como lo comenta el compañero Carlos en el chat, sí hay impedimento en la ley, propiamente en el Código en materia de delitos electorales, la ley general,
pero los integrantes del Consejo General, lamentablemente no de los consejos municipales o distritales. Esa es la gran diferencia. Los consejeros electorales que califican los procesos electorales no pueden inmediatamente pertenecer a la instancia que califican propiamente. Lamentablemente, como dice el compañero Asael, es uno de los temas pendientes también a lo mejor en materia electoral. Perdón, doctor, gracias. No, gracias, perfecto que lo puntualices. Sí, claro, por eso era importante saber el nivel. A ver, yo me rehusaría a hacer una calificación, una calificación ética de este tipo de conductas, por varias razones. Pero lo que sí tendría que decir es que de entrada, como tal, en la legislación nacional, habría que ver en particular la de Veracruz, que no la domino, pero en la legislación nacional, por ejemplo, en la LEGIPE, no hay una prohibición, ¿no? De quien haya desempeñado un cargo de este tipo de consejerías, una prohibición para que no pueda trabajar en municipal, estatal o federal. Entre otras razones, son cargos absolutamente temporales. De hecho, suele suceder que el consejero o la consejera sea pariente de alguien o haya trabajado en alguna administración municipal, y normalmente cuando eso sucede y está el proceso de selección de consejerías, hay algún partido que brinca y dice, no, fulanito, fulanita no puede ser porque trabajó para tal administración. Fulanita o fulanita no puede ser porque su primo, su tío, su papá, su cuñado, su vecino fue candidato a tal cosa en tal puesto. Pero no hay prohibición legal, ahí no existe la prohibición legal que impida esta situación. Ahora, no puede ser irresponsable, ¿no? O sea, un consejero o una consejera, así sean municipales, están sujetos a procedimientos de responsabilidad y disciplinarios por sus actos. Uno, eso es lo primero. Lo segundo es que si su actuar es parcial, si su actuar es tendencioso, y esto tiene un efecto en el proceso electoral, puede llevar a la nulidad de la elección. O sea, una elección también se puede anular, como decíamos hace rato con la cadena de custodia, una elección también se puede anular por una incorrecta acción de la autoridad electoral administrativa. Entonces, si se demostrara que están siendo parciales, si se demostrara que están favoreciendo, se les puede destituir. Y entonces habrá que sustituirlos por otras personas. Si se demuestra que esta acción o estas omisiones tuvieron efectos electorales, puede llevar a la nulidad de la elección. Y en su procedimiento, la realidad es que podría llevarles hasta la inhabilitación de los cargos. Eso es lo que podría pasar. Pero el hecho de que se haya trabajado en alguna administración pública municipal per se, no genera la imposibilidad de ser. Veo que han puesto varios comentarios aquí en el chat. A ver, vamos a verlos. Tampoco en la de Veracruz. Cuidar primero, antes que sean consejeros municipales, distritales, inelegibles. Claro, sí, el tema de imparcialidad. Un ciudadano que participó en un proceso electoral próximo no puede ser consejero, ahí sí hay un impedimento. Sí, claro, pero porque fue candidato o candidata, esa es otra cosa. Damián, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas, a todos. Retomando un poco los comentarios que hacía el compañero José Guillermo de los procedimientos sancionadores en los soples. Aquí en Chihuahua, hace 2 meses aproximadamente, hicimos una reforma a la ley electoral local que contempla varios aspectos, pero uno de los más relevantes, creo yo, fue que se eliminó el procedimiento ordinario sancionador. Ya aquí en Chihuahua nada más tenemos procedimiento especial, y esto fue porque nos dimos cuenta que la mayoría de las cosas de los hechos que se denuncian es infracciones al 134, este tipo de asuntos que comentábamos, y se tramitan vía ordinario, vía post, fuera de un proceso electoral. Pero este procedimiento ordinario parecía infinito porque se podía estar rebotando en muchas autoridades, ¿no? Una comisión, luego en el pleno, y lo podía regresar y iniciar. Era infinito este procedimiento, y la decisión fue, o lo que se convino fue, pues mejor dejar todo en PES, y creo que ahí va dando resultados. Ya por lo menos es mucho más rápida la emisión de medidas cautelares y la resolución también
pues es, sí, podría decir un poco más técnica ya por parte del tribunal. Entonces, creo que fue una buena solución y quería saber si usted concuerda con si se pudiera implementar este modelo de ser nada más un procedimiento, tal vez a nivel federal, no sé, pero aquí en Chihuahua, pues sí se está avanzando bastante bien. Gracias, doctor. Oye, Damián, pues qué interesante. Yo no estaba al tanto de esta reforma y mientras tú ibas explicando empecé a pensar, ¿no? A pensarle en peros, ¿no? Porque me parece que es muy claro, o sea, los temas, las denuncias del 134 en proceso electoral son el pan nuestro de cada día, pero pensé también, por ejemplo, casos de violencia política de género, cuando se denuncian en procedimiento sancionador también tienen que ser peso, o sea, porque tiene que ser con muchísima rapidez. Entonces, la verdad es que como idea me parece muy buena. Ahora, lo que yo diría es que probablemente para que sea exitosa, dependerá de las capacidades técnicas y de personal que tengan, por ejemplo, los órganos electorales administrativos que realizan la labor de instrucción. Ustedes ya vieron las etapas del PES, entonces, bueno, la labor de instrucción, porque obviamente tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Todos los procedimientos tienen que ser mucho más intensivos. Entonces, me parece que para irnos en ese sentido, tendríamos que dotar, si es que no los tienen, de los recursos personales, técnicos, capacitados necesarios a los órganos electorales para que puedan desahogarlo todo en PES. Como idea me parece muy buena, como idea, o sea, todo lo que sea agilizar justicia, yo creo que está estupendo. Me parece que más bien tendríamos que cuestionarnos las capacidades técnicas. Por lo que tú comentas, pareciera ser que allá en Chihuahua no fue problema. Yo no sé si lo pudiera hacer en otros, pero es un no sé que habría que analizar. Pues no sé si hay alguna otra duda o reflexión. José, no les gasta el área jurídica por lo expedito y valorar cuántos llegan, es que depende de las dimensiones de tu área jurídica y de la profesionalización del área. Pues si les parece, entonces dejaríamos hasta aquí la sesión. Vamos a continuar el día de mañana. Como ven, nos falta de entrar a analizar el octavo párrafo del 134 constitucional, que también vamos a ver que tiene mucha carnita. Entonces, si les parece, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Al compañero. Hombre, mi estimado Vladimir, siempre un gusto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buen día a los compañeros. Abrazo. Gracias.